Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de El Mundo de Edena, o Los Jardines de Edena también, así se le conoce a este cómic. Ahorita vamos a explicar por qué algunas personas lo conocen con un nombre, otros con otro, pero para ello me va a estar acompañando Benjamín Cobos. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso vamos a estar platicando de este cómic que ha sido una recomendación de aquí de Benjamín, pero que en realidad se lo pude haber yo recomendado a él porque pues es un cómic muy bonito, es del maestro Moebius. Y te voy a pasar el micrófono para que nos cuentes por qué quisiste platicar de esta historia, Benjamín. Claro, Miguel. Pues primero que nada, creo que es un libro que me ha gustado mucho. Primeramente es porque es de el maestro Moebius. Pues obviamente tiene obras muy chidas y para mí es como uno de los precursores actuales de la estética del cyberpunk actual, ya sea como películas como Star Wars, Dune. Siento que tomaron mucha inspiración de la fallida película que quería hacer con Jodorowsky, la famosa Dune, que ahora ya acaba de salir el año pasado. Y segundo, porque también creo que es un proceso que habla mucho de cómo trabajan los artistas. A veces tienes una idea en tu cabeza que por años se queda pegada y si mal no recuerdo, Moebius tardó 10 años en poder sacar el libro de Edena. Y principalmente me hace pensar en alguna que otra historia que tengo que por muchos años la he ido desarrollando y son cosas que llevan tiempo y se ve mucho como también el paso de los años dentro del libro, porque ves cómo va cambiando el estilo gráfico de Moebius, las paletas de color, la forma en la que renderiza, sus referencias, la historia, como que se ve el proceso de cómo evolucionó Moebius en 10 años de trabajo. Es correcto. Fíjate que para hacer una introducción a esta historia, déjenme les platico que curiosamente el medio de la publicidad siempre ha estado muy conectado con los cómics. Por poner un ejemplo, Mafalda, el cómic que hace Kino, autor argentino. Mafalda fue encargada originalmente para publicitar un electrodoméstico. Parece que eran unos refrigeradores o algo así. El caso es que esta empresa quería una familia y esa familia pues resultó que era la familia que después sería la de Mafalda, ¿no? Y estaba una niña, estaba el papá, estaba la mamá. Posteriormente tienen alguna, ya lo platicamos, es más, los voy a mandar a que se escuchen el episodio que hicimos de Mafalda y contamos toda la historia de qué pasó con ella. Pero estoy platicando esto porque resulta que esta historia de Moebius también nace de una unión publicitaria de una automovilística allá en Francia que se llama Citroën, no sé bien cómo se pronuncia. El caso es que contratan a Moebius para que haga un cómic donde hable de su carro, de su auto, y Moebius aprovecha el pretexto de utilizar el carro para empezar a contar su historia. Y pues eso nada más lo puede hacer un autor con mucho callo, con mucha imaginación, como la tenía Moebius, ¿no? Y empieza a platicarnos esta historia de Stelliatan, donde están en un crucero. El crucero se llama como la marca de los carros, así Citroën. Y de repente, pues en este crucero espacial no reciben señal de que esté funcionando. Y tienen entonces, de repente su nave es atraída a un planeta desértico. Y allí empiezan a ver cómo hay vida, ¿no? Y toman un coche, que de hecho es un coche viejito, y se dirigen a una pirámide. En esta primera parte de la historia, de hecho, en este lugar donde está la pirámide, esta es la tierra de Edena, vamos a ver al Moebius más clásico, a lo mejor, con dos personajes totalmente andróginos, porque podemos pensar que son dos hombres, ¿no? Y conforme va a ir avanzando esta historia, Moebius aprovecha a estos dos personajes para hablarnos de qué es lo que funciona para nosotros como personas. Se vuelve muy metafísico. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona la sociedad?
cómo funciona. Se adelanta a muchas cosas. Ahorita te voy a ir preguntando, Benjamín, pero se me hace un cómic muy adelantado a su época. Ahora Sí, releyéndolo, ya que me pediste leerlo para reseñarlo, empecé a encontrar cosas que dije, oye, esto es súper actual. Esto se podría discutir de manera perfecta con lo que estamos viviendo. Hay sí. muchas cosas en ese sentido. Cuéntame, Benjamín, los personajes van evolucionando bastante durante el trayecto de la historia, al igual que lo hace su autor. En los datos que me está marcando Pollicio, me dice que esta obra la empezó en el 84, con el Moebius más clásico, ¿no? De la línea clara, con acuarelitas, así, colores pastelitos, hasta llegar al 2001. Y en el 2001 ya Moebius ya usaba la Cintiq, ¿no? Y se va Sí, notando esa diferencia de cómo fue experimentando con técnicas, con pinturas, con materiales, hasta llegar a lo digital. sí, Tú sí. platícame de esta evolución, no solo en la historia con los personajes, sino esta evolución gráfica que ya también platicabas. Si te puedes meter un poquito más ahí, echarte el clavado a la piscina y platicarnos más a fondo de esto. Sí, claro. Sí, de hecho, para mí es como. Recuerdo que lo encontré en una tienda de cómics y estaba entre comprar El Mundo de Dena, y el Kill or Be Killed de Elizabeth Breitweiser, y no me acuerdo cómo se llama el escritor. Elizabeth Breitweiser es una de mis coloristas favoritas, si no la colorista favorita, y estaba como muy tentado a comprar el otro, tenía casi el mismo precio, pero dije, no, por algo me llama este libro. Y cuando lo compré no me arrepentí para nada, porque lo vi y me pareció como bastante interesante el hecho de que se ve este recorrido visual muy, muy choncho, muy grande. Que, como tú dices, pasas desde el principio donde están con esa introducción, como tú dices, están arreglando un carro de los dos personajes y se ve como un Moebius muy clásico, pues usa técnicas muy tradicionales de pintura, pero lo mezcla con cómic. Y se me hizo curioso porque en algún momento yo también como que pasé por esa etapa de querer hacer cómic en acuarela, y como que es algo muy tradicional o bueno, por lo menos desde mi perspectiva de artistas europeos que experimentan mucho con técnicas de acuarela en lo que es cómic, y más como en esta etapa clásica de los 80s. Y poco a poco vas viendo cómo evoluciona el cómic desde esa parte hasta, creo que, si no mal recuerdo, es la parte 3 del cómic, cuando encuentran una civilización donde empieza a ser un poco más pinturesco todavía, y empieza a poner muchas más texturas, porque igual en la parte 2 se ven las texturas de acuarela todavía, pero en la parte 3 ya empiezas a ver texturas de pinceladas, y como que usó una base de color por ejemplo, en pintura clásica usan mucho amarillo o naranjas para los fondos, y después pintan encima porque lo llaman el underpainting, para que esos pequeños espacios que queden donde no pase tu pincelada, queden esas texturas de otro color debajo. Y creo que usa mucho esa técnica y se refleja mucho en la forma en la que se ven las proporciones, los colores, y también la arquitectura, que empieza a desarrollar mucha arquitectura en la parte 3, porque ya empieza a ver como decía, esta civilización. Y la arquitectura, a pesar de que algunos espacios se ven sin muebles o sin cosas, no se sienten vacíos, porque siempre hay personas y siempre hay texturas y siempre se sienten como espacios muy, muy, muy habitados, muy vivos. De hecho, me recuerdan un poco como a la obra de Barragán, como haciendo una conexión un poco vaga tal vez, pero como espacios que imponen y que están muy bien diseñados en cuanto a ser habitados, y que son simples, y usa como ciertos colores para tratar de conectar a la gente con la emoción que está tratando de presentar a través de esa nueva sociedad. Y en la parte 4 considero que ya es donde empieza a usar técnicas digitales. Y sí se ve un poco entre la última página de la parte 3 y las primeras de la parte 4, donde se ve el corte de cambiar de un estilo al otro. Y sí me quedé, órale, qué curioso. Y se ve como una línea mucho más definida, más pulida en varios aspectos, pero sí te extrañas un poco las texturas, aunque como en Arzac, que ya es de esa época también creo digitalosa,
No extrañas tanto las texturas, pero porque rellena mucho los cuadros de mucha línea, y siento que eso le ayuda como a que nunca se sienta vacío por la falta de textura. Me agrada mucho también, y ya cuando llega a las partes finales se ve que pues ya a veces hace como mezclas de ciertas técnicas, pero pues, ya se enfoca mucho más en lo digital, que creo que ya es de las últimas etapas que tuvo Moebius con este cómic. Claro, claro. Ahorita que estabas comentando de las partes del cómic, para los que nos están oyendo les aclaro cómo está la onda. El primer número se llama Sobre la Estrella. De ahí le siguieron Los Jardines de Dena. Luego salió el cómic que se llama La Diosa. De ahí pasó Steel. Luego Señora. Y termina Los Reparadores. Entonces son muchísimas páginas. Pues ya estábamos diciendo Sí. Del 84 al 2001, un montón de tiempo, casi 20 años. Ah. Y se va viendo toda la evolución. Te preguntaría, Benjamín, de todas estas partes, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita es la de donde llega con la nueva civilización. Creo que habla mucho como... creo que Moebius toca temas muy religiosos en este libro, o religiosos o más como de la creación. Como por ejemplo otra obra que me gusta mucho, como toma un enfoque acerca de la creación. No sé si viste Alien Covenant y Alien, la anterior, la de Prometheus, que habla Sí, mucho, sí, sí. se enfocan mucho en esta obra de tratar de explicar un poco la creación, pero desde un contexto de nosotros creamos a las máquinas y las máquinas crearon a los aliens, pero ¿quién nos creó a nosotros? Y como que esa base de dónde viene la vida. Y creo que esto también trata de buscar ese entendimiento dentro de la obra de Moebius, de una sociedad que se siente perdida porque su Dios los abandonó. Y creo que es una base interesante con la cual contar como el mito de una sociedad completa, bueno, y también incompleta al mismo tiempo, por lo que las carencias que tienen, y que el hecho de ya reconocer que son sus creadores son tan humanos como ellos, o que son tan banales como ellos, también obviamente les va a crear un complejo bastante grande, y creo que es una crítica bastante interesante y fuerte también a la época en la que se creó y en la que vivimos actualmente. Como tú decías, es un cómic bastante adelantado a su época. En muchos sentidos, ya lo platicabas tú acerca de los diseños que hay aquí arquitectónicos y de interiores, muy minimalistas. Moebius lo dibujó hace 20 años y justo ahorita en esta época estamos viendo ese tipo de muebles, de espacios, ¿no? Así Sí. como muy planos, muy lisos, estas líneas muy limpias, pocas texturas, espacios muy abiertos. Sí. Pues estamos hablando que hace 2 décadas Moebius hace más, ¿no? Esto fue hace casi 30, 40 años. Sí. Moebius estaba dibujando esas cosas. Ahí te pones a pensar cómo de evolucionada tenía la cabeza el buen Moebius. Fíjate, a mí la parte que más me gusta es la de los jardines de Dena. Ajá. Cuando llegan pues a este planeta con vegetales, con mucha vegetación, con arbolitos y todo. Sí. Estelle y Tan llegan a este planeta, pero llegan de manera como andrógina, ¿no? Sí. De nuevo, Moebius se adelanta a su tiempo, hablando de que en el futuro nos volvemos tan homogéneos, las personas se vuelven muy parecidas, se visten casi igual, se ven casi igual, entonces no detectas el género, ¿no? Eso no es nada más de Moebius, ya Michael Nostradamus en sus predicciones lo había dicho, ¿no? Que iba a llegar un punto en el que los hombres y las mujeres se iban a ver igual, no iba a haber diferencias, ¿no? Sí. Y justo ahorita en esta época estamos viviendo un tema en el que se trata de llegar a esta igualdad, estamos como casi alcanzando a ese punto. Sí. Pero de repente en la moda, de repente empiezas ya a ver que hay personas totalmente andróginas, ¿no? Que no sabes si es hombre, si es mujer. Muchas veces deja de tener como importancia el género para que lo que sea importante sea la persona, sea el ser, más que irte como definiendo por tu sexualidad. Sí. Que con el género que naciste, ¿no? Incluso la sexualidad, ya ves que hay ahorita muchísimas ramas y corrientes de sexualidad. No acabaríamos nunca, pero como que todo va apuntando
Es más, hay un tema muy grande al que le llaman ahorita, en el momento que estamos publicando esto, que va a ser en el 2022, le llaman la agenda. Es casi como una de esas conspiraciones secretas, ¿no? Que habla la gente de que esta agenda la están llevando grandes empresas para que toda la gente, a los que la dirigen como al lado del mal, que toda la gente se vuelva de la comunidad LGBT y cosas así. Y hay quienes llevando esa conspiración al lado positivo, se trata de eso, ¿no? De homogeneizar, de que no sea tan importante el género, sino la persona. Sí. En ese sentido, ¿tú qué opinas? Porque mucho de esto lo menciona aquí Moebius justo en estos dos personajes, que justo en esta historia, la de los jardines de Edena, se van a autodescubrir cada uno. Al llegar a esta naturaleza, van a emprender esta búsqueda de ver quiénes son. O sea, literalmente los ves a Estelle convertirse en hombre y a Tan convertirse en mujer. Y no sé, se me hace muy rico, y es un tema que tiene muchísimo de dónde hablar. Tú cuéntame, Benjamín, ¿tú qué opinas? Sí, de hecho, fíjate que es curioso. Hace poco vi esta serie, no sé si la has visto, la de Westworld. Y creo que conecta un poco en cómo narran. Estaba platicando con una amiga que me dijo que Westworld usa un recurso narrativo en cuanto a su guión muy distinto a otras producciones, que generalmente ya es que la estructura que usan muchas producciones más conscientemente desde Star Wars se llama el camino del héroe, que pues el camino de cómo se convierte alguien en un héroe y cómo que hay ciertos pasos. Y Westworld usa algo que se llama la profecía de la Virgen, o la promesa de la Virgen. Y creo que ahora que estoy revisitando este libro, creo que con Natán justamente pasa eso, porque ya es que justamente en ese capítulo es la última vez que se ven el uno al otro, pues porque A ver, espérame, Benjamín. Vamos a ir a zona de spoilers. Porque ya Benjamín les dijo uno muy grande. Perdón. No te preocupes, Benjamín. A ver, Pollizo, mándanos a corte y cuando regresemos, vamos a zona de spoilers. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. ¿Qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pista. No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Atención pasajeros. Se les suplica ajuste sus cinturones, porque estamos por aterrizar en zona de spoilers. Repito, estamos por aterrizar en zona de spoilers. Gracias por volar en Aerolíneas Tunay Podcast. Y estamos de regreso, Benjamín, a spoilear. Adelante. Perfecto. Sí, decía que justamente en esta parte se dejan de ver, es la última vez que se ven. Pasa por este encuentro que tienen, descubren parte de su sexualidad y se dan cuenta que pues se atraen físicamente. Y Atán se siente siente que va a ser un problema a la larga, pues con Estelle y Atán. Atán se da cuenta que va a ser un problema con Estelle y se separan. Y cada uno va como por su propio camino, pero justamente el camino de Atán es como esta parte de ser como la creadora, y también con Estelle, pero cada uno va por un camino distinto tratando de encontrarse el uno al otro. Sin embargo, es como la promesa de la Virgen habla de que tienes que estar en el mismo lugar
donde han pasado las cosas, donde está tu comunidad, la gente, y el personaje principal, en vez de ir a otro mundo a buscar arreglar un problema de otro lugar, busca arreglar un problema de su propio lugar, pues, de su propio mundo. Y sin embargo, el hecho de que el personaje principal se dé cuenta del problema desata el caos, pues no trae cosas buenas al principio, sino que mueve mucho a la sociedad, y ese cambio empieza con caos y después termina con algo bueno, pero es todo ese proceso, y creo que eso es algo que sucede con la historia. A raíz del hecho de que puedan conocer y saber que sus creadores están ahí, eso como que mueve demasiado a la sociedad, y empiezan a ver estas problemáticas también, como tú decías, como que esta sociedad fascista también trata de oprimir esa parte del ser, y como que los disfraza de estos personajes con nariz grande para poder evitar el reconocer quiénes son, pues, o las criaturas que son, y se basan más como en cierto tipo de estatus para mantener el status quo. Entonces, creo que es importante toda esta parte de lo que trata de decir Moebius con el género, porque al principio empieza a hablar de, tú decías, no tenían género, empiezan a tener género, y eso empieza a ser una problemática a largo plazo con esta nueva sociedad. Y creo que si bien lo estaba pasando en su época también, ahorita es algo que es más sonado, como decías, y esa es una problemática social ya completamente expuesta. Creo que Moebius se super adelantó muy machina a su época, a poder decir que este tipo de cosas iban a ser opacadas también por la sociedad. No, es que de veras, es que lo lees y yo estaba sonriendo, ¿no? Cada que avanzaba una página y decía, no juegues, o sea, parece como si Moebius hubiera vivido ahorita, ¿no? Sí. Muy adelantado. Y hay que decirles que tiene mucha razón Benjamín, porque la estructura también de cómo cuenta esta historia, digamos que hasta aquí, hasta donde estaba platicando Benjamín de esta búsqueda que tiene Estelle durante este lugar de los jardines, que está con mucha vegetación y todo, y tiene toda esta aventura, hasta esta parte de la historia es lineal. Más o menos te va contando todo como en tiempo real, hasta que se reencuentra de nuevo con Atán, y Atán ya es una mujer así muy blanca, de cabello muy rubio, y aquí es donde las cosas, si no les gustan los cómics metafísicos, no sé si les va a seguir gustando el cómic, porque aquí se vuelve todo entra de plano al surrealismo, empiezan a tener relaciones, y de repente sale un monstruo de abajo del piso, pero que atraviesa a Estelle. De repente Estelle ya está en otro lado, está como en el espacio. Sí, estoy platicando la misma historia, pero la manera en que va cambiando es como si estuvieras en un sueño. No sé si a ti te pasa, Benjamín, ahorita tú me platicas cómo son tus sueños, pero al menos los míos así son, de que estoy como en una escena, corte A, ya estoy en otro lado, corte A, ya está pasando otra cosa. Me sale muy onírico esto al leerlo. No sé qué impresiones tuviste tú cuando llegaste aquí, porque a partir de aquí y en los tomos subsecuentes, la mayoría de la historia es así, ¿no? Que estás en un lado, de repente estás en otro, de repente lo que dicen los personajes, el significado lo toma literal Moebius, y ya las mismas palabras lo van llevando a los personajes a otras partes. Pueden atravesar paredes, pueden atravesar pirámides, estar en un lado, de repente un personaje se transforma en otro. Aquí ya vuela Moebius, tú cuéntame. Sí, creo que de hecho este es de los cómics que han abierto mucho la mente a pensar que la forma puede cambiar, que pues, tú estás en completo control de lo que suceda dentro de ese pequeño espacio, mundo. Y creo que justamente hace no mucho, como hace unos 2 meses, creo que vi otra vez el documental de Dune, y hablaba mucho que al final pues no se movía el proyecto por la ambición de Jodorowsky de querer hacer la película de 12 horas, y pero que sin embargo pues depositaron mucho de lo que fue las ideas que tuvieron en el Incal, y creo que durante el tiempo que trabajó también con Jodorowsky y otros diferentes creativos, como que adaptó mucho de esta imaginación surrealista y como metafísica que se ve muy desarrollada aquí, y creo que este fue como su gran proyecto donde desembocaba muchas de las ideas que iba teniendo, y a pesar de que a veces
conectaran y a veces no conectaran, y que al mismo tiempo esa desconexión también creara una trama y subtrama de cosas metafísicas y surrealistas, como que crea un lenguaje muy experimental y muy libre en lo que son los cómics. Generalmente yo creo que estoy más atraído por historias como tipo True Crime y que son como cyberpunk, pero creo que esta historia, aunque es bastante cyberpunk por los diseños y la forma, creo que se va a un lado muy diferente el tipo de estética que plantea con el guión, con los personajes, la forma en la que narra y cumple estos sueños que creo que yo también tengo sueños como muy extraños que pueden cambiar de forma completamente y creo que te hace sentir eso, como que a veces estás en la realidad, a veces estás en un sueño. De hecho, el final es como muy... como que es el final que te deja un sabor agridulce a mí. Pero creo que también es otro spoiler, todavía lo voy a dejar un poco más adelante, pero es interesante cómo todo el cómic te hace sentir como que estás en un lugar, pasas a otro y de repente con solo la mente puedes cambiar muchas cosas. Y creo que hace no mucho también me metí mucho como a estas cuestiones de autoemprendimiento y todo eso. Y una de las cosas que vas leyendo y que vas conociendo es como el hecho de que las principales barreras que tienes que romper son las que tienes mentalmente. Y creo que tal vez si la crítica de Jodorowsky, de Moebius, eso va un poco hacia allá, son esos mismos límites personales que nos ponemos que necesitamos atravesar para poder como romper con las barreras metafísicas que creamos nosotros. Sí, es correcto. Es que ya te lo decías hace rato, que hay muchas cosas religiosas, filosóficas, metafísicas. Justo en este tercer tomo, en el de la diosa, sí. Cuando ya te empieza, que Atana ya se encuentra, ¿no? Con estas personas de narices largas, vamos a decir, porque el diseño de la ropa que traen, pues traen como una especie de como gorrito hacia atrás, pero que se alarga y es la misma nariz. Sí. La nariz alargada. Obviamente esto viene del clown de Francia, ¿no? Que Moebius estuvo trabajando ahí con este... Ay, ¿cómo se llamaba el maestro de Moebius? Uno que era mimo. Se me fue el apellido de este gran artista. Uh-huh. No pero Moebius, al estar trabajando con él, pues estuvo como en contacto, ¿no? Con todo este tipo de vestimentas. Muy, muy, muy estilo el Circo du Soleil, que viene de ese circo, de esos ropajes. Entonces a los personajes los viste así, y todo lo que va contando pues tiene que ver, tú lo puedes comparar de que mira, esto es como tal religión, ¿no? Uh-huh. Y sigues leyendo y dices, mira, esto es como tal filosofía, pero todo lo va combinando, pero no te lo va como insertando así a lo descarado, ¿no? Sino que van pasando ciertas situaciones y tú como lector lo vas interpretando. Ahora, no es un cómic así fácil, no es cómic digerible. Yo ya les decía, a partir de este momento hay que irte con calma, vas como cerrando esos arcos y vas analizándolos, te hace pensar muchísimo. Eso me encanta de estos cómics y de Moebius, que te hace, a ver, dices, la trama iba así, ¿no? O sea, ya se encontró con sus captores, está con las narices largas, pero de repente pasa algo, o hay un conflicto, o vemos lo que estaba haciendo Estel, y luego ya con Natán, que ya aquí ya le llaman Atana, como que todo lo que les pasan, aunque tú ves su evolución como personas y como personajes, también esta evolución te habla de la sociedad, o te habla de hasta de ti mismo, ¿no? Sí. A leer de estos puntos de inflexión que luego hay en la vida, que uno de repente vienen los cambios y no estás preparado, como a gusto, ¿no? Decías, no, pero pues yo ya tenía planeada mi ruta, mi línea, tengo mi meta, y de repente la vida te la mueve, sí. Y de repente tienes que hacer otra cosa, y en un principio tú piensas que pues tienes una pérdida, porque pues tú ya tenías planeado algo y ya no llegaste, ya tu línea, tu camino te lo cambiaron, y sabes que en ese momento hay frustración de que ya las cosas no fueron como quisiste. Pero cuando vas avanzando en la vida, te das cuenta de que en realidad eso fue un punto de inflexión. Era un cambio que se necesitaba para que tú te dirigieras hacia otro punto que se necesitaba seguir. Pero eso lo vas pensando
leyendo el cómic, o sea, no sé, se me hace muy padre, ¿no? Que leyendo lo que te estaba narrando Moebius te ayude también como a desenmarañar esos nudos que vas haciendo en la vida, ¿no? Que dices, yo tenía planeado algo, no pasó, pero ahorita estoy en un punto de mi vida que gracias a que eso no pasó, hizo que yo ahora esté aquí, que esté haciendo esto. Sí. Y eso que te lo explique un cómic, no sé, difícilmente, ¿no? En otros géneros, no sé. Habrá algunas historias que sí, ¿no? Pero a mí se me hace riquísimo que pase aquí, pero sí hay que ir con calma, sí hay que ir analizando, o no sé, ¿y tú qué piensas, Benjamín? Sí, no, definitivamente creo que ahorita que estabas diciendo todo eso, iba diciendo, creo que no me había dado cuenta de esa parte, pero es muy cierta. Me hizo reflexionar mucho sobre muchas partes de mi vida y como actualmente creo que es una realidad que veo mucho hacia atrás. Este año cumplí 30 y como que veo mucho hacia atrás y digo muchos eventos de mi vida que tal vez si no eran lo que yo buscaba o yo quería, pasaron de una forma en la cual no fue la más agradable, pero gracias a que esas cosas pasaron de esa forma, ahora tengo el camino que tengo y hago las cosas que hago y tengo la vida que tengo y como que digo, bueno, pues las cosas han ido bien. Creo que igual y es como saber ir maniobrando esas situaciones y tienes razón, el cómic completamente te demuestra eso, pues la relación de Atán y de Estelle, los dos quieren estar juntos en ciertas partes y no pueden y quieren que las cosas funcionen de tal forma o que puedan llegar a algún lugar o conocer a tal personaje o que se les aparezca tal personaje para que los guíe y a veces no pasa, pues ellos tienen que encontrar sus propias respuestas, ellos tienen que encontrar su propio camino y creo que es eso, como que hay pocos cómics, como tú dices, de que los debe haber, pero que te hagan sentir ese viaje, pues ese transcurso más allá de una simple historia de pe a pa, sino que es toda una vida que experimentan y que tienen muchas experiencias que los cambian como seres humanos, pues que es lo que te decía, creo que va más allá de una estructura de 3 arcos para contar el cambio interno relevante de un personaje en 2-3 horas. Creo que se sale de eso y habla más como la esencia del ser de cada persona y como un ser humano puede crecer en la adversidad y más que nada creo que te pone en una posición muy interesante de pensar que son creadores, pues que los toman como que si fueran un mito, pues y cuando se dan cuenta que son tan humanos, también es como, para ellos mismos es conflicto, pues poder confrontar esas situaciones, que de hecho el villano principalmente es como súper metafísico, porque cambia de forma a cada rato y nunca mantiene como su esencia, se convierte como en un lagarto, en una viejita, en un tipo, en diferentes personas y después te das cuenta que era un villano que tenía años que lo conocían, pues era un conocido de ellos que estuvo en la pirámide y cómo cambió con los años al crear toda esa sociedad y cómo experimentar todos los cambios que esperaron de que sus dioses regresaran y que estuvieran con ellos, pero se sintieron abandonados y como tal vez esa compleja situación humana de querer que alguien venga a paternarnos o maternarnos. Muy buen punto, muy buen punto. Fíjate, Benjamín, ahorita que ya lo estás comentando eso, voy a especular. Ya les platicaba al principio que este cómic se lo encarga a Citroën, la marca de carros, a Moebius. A mí se me hace que Moebius ya tenía como que un esbozo de la historia, algo que quería contar, aprovechó que la compañía le iba a pagar y dijo, pues aquí cuento mi historia y agarro el carro como pretexto, ¿no? Para poner a la marca por aquí y por allá. Sí. Pero como este cómic lo fue haciendo poco a poco, o sea, hizo el primer arco, le gustó cómo quedaron los personajes, él siguió trabajando en otras historias, en el Incal, en Berry, en diferentes, y de repente como que decía, ¿no? Pero estos personajes que creé, necesito seguir contando, y entonces aplicaba cosas de su propia vida o lo que él estaba viviendo, esa es especulación mía, y las llevaba al cómic, o sea, lo que en ese momento le estaba pasando, o su tema de interés, lo que te quería contar, y lo contaba, ¿no? Y así poco a poco, porque no lo hacía esto de corrido, ni porque dibujara muy lento, sino como que en ciertas etapas decía, voy a volver a estos personajes, cuento esto de la historia,
pasaba otro tiempo, él se dedicaba a otra cosa y de repente decía, o no sé si de repente terminaba el trabajo que le habían encargado y por ahí dibujaba 2, 3 paginitas más e iba avanzando en la historia, ¿no? Se lo iba tomando con calma, pero iba metiendo elementos. Y ahorita lo dijiste muy bien, de cómo en la vida hay personas, a lo mejor sí los puedes ver como enemigos o como gente a la que tú le caes mal a alguien, Sí. o ve tú a saber, pero que pasando el tiempo, hasta ese tipo de personas, si buscas el lado positivo que te dejan, a lo mejor, no sé, te encontraste con alguien y aprendiste todo lo que no se debe de hacer, Sí. pero por esa persona, ¿no? Sí. O te das cuenta de que no quieres a ese tipo de personas en tu vida y luego dices, bueno, ¿y por qué estuve aguantando tanto? Y ya como que vas haciendo limpieza, ¿no? Como que te vas quitando ese tipo de energías que simplemente no te dan nada positivo. Sí. Y podría ser esto, ¿no? Que Moebius lo pone muy bien de cómo conforme va avanzando la historia, el enemigo, aunque es el mismo, se transforma, como ya bien decías, y de repente pues tiene una forma, de repente es otra, de repente en esencia es lo mismo, es esta energía antagonista, pero que sin embargo va dejando una estela en la que ellos saben que no quieren estar, ¿no? Que se van como al lado contrario, que son animadversos a esas situaciones. Y te digo, esas cosas solo las hace un genio como Moebius. Sí. Y qué bárbaro, ¿no? Que a mí me gusta mucho que me hayas puesto a releer otra vez esta historia. Yo la estuve leyendo muy, muy cómodamente, sonriendo a cada rato, pensando así de que qué bárbaro, qué buen trabajo hizo Moebius. Hay quienes lo critican mucho de que, no, sí, el gran artista, pero como escritor, y ¿sabes qué? Como escritor, era también muy buen escritor, pero hay que encontrarle, porque sí, de repente sí te saca. Sí. No es no es desconocido, no es secreto el saber que a Moebius sí le gustaba fumar peyote y marihuana y todo eso, y se daba sus viajes y muy posiblemente a lo mejor algunas partes de la historia o mientras estaba dibujando estaba bajo esos efectos. Sí, probablemente. Pero eran cosas llevados al plano artístico de su mente, de lo que él te quería contar, de lo que él te quería decir. A mí personalmente se me hace válido y pues no sé, llegaríamos a las conclusiones. Benjamín, ¿cómo quisieras concluir esta reseña, esta plática que estamos haciendo aquí de este cómic del mundo de Dana? Claro, sí, pues mis conclusiones creo que, como tú dices, lo releí y pues curiosamente es un cómic que le tengo mucho cariño, pero el año que fue ahorita es el 2020, perdí el libro porque de emergencia de Guadalajara a Chiapas. Y ya cuando regresé ya no lo tenían en donde yo vivía. Y varios libros que perdí. Pero le guardo un cariño muy grande. Y lo releí en digital esta vez porque dije igual y lo compro, pero quiero como ya tener un espacio para tenerlo porque es un libro que le tengo demasiado cariño. Y cuando lo leí, te digo, me dio una impresión muy interesante de que para mí siempre era como hacer un cómic, era de empezarlo y terminarlo de pe a pa, y como que no había duda en ese proceso de que lo que empiezas lo tienes que terminar. Y el hecho de ver principalmente de que Moebius se tomó tanto tiempo para hacer esta obra poco a poco y que terminó siendo para mí una obra que habla mucho sobre nuestra condición como humanos, me movió bastante. Dije, ok, tal vez sí, cosas que dejé sin terminar. Tengo una historia ahí que llevo años escribiéndola y dibujándola. Y como que igual y la puedo seguir, no tengo por qué abandonarla por el hecho de que no la terminé en 1 año o en 2 años. Tal vez he seguido trabajando en otras cosas, pero de por medio siempre llevo como este proyecto personal, pues, y creo que eso me reflejó mucho la obra principalmente. Y segundo, pues como creo que esta segunda releída, bueno, no segunda específicamente porque lo leí varias veces cuando lo compré, esta nueva visión que tuve actualmente me dio mucho, pues esto que platicábamos, como la perspectiva humana
ver todos estos ámbitos. Creo que también como tener esta plática contigo y como que también me ayudes a ilustrar varios puntos de que tal vez si son como parafraseos de Moebius de su vida personal hacia la hora del cómic. Creo que eso es muy curioso porque como artistas tendemos a poner siempre a estos super artistas en un pedestal súper alto, y cuando ya empiezas a examinar la obra más a profundidad te das cuenta que también ellos sienten, ellos tienen todas estas emociones que ponen en sus cómics, que sus vivencias personales, y te das cuenta que al igual que como tú también tienen dolores y pues, sufrimiento, también tienen experiencias que no son muy cómodas, pero tanto tú como ellos pues puedes aprender de eso y cambiar y mejorar y hacer las cosas de una manera distinta, y creo que eso es parte de lo que también me quedo después de leer el libro y después de tener esta plática tan chida sobre el libro, que tal vez si Moebius era tan humano como nosotros para poder plasmar su visión de su vida en una obra tan icónica como lo es Edena. Sí, no, excelente recomendación, Benjamín. Para los amigos que nos están oyendo, hay que decir que la edición original, la francesa, la publicó la editorial belga Casterman. Posteriormente, editorial Norma en España la fue publicando en varias ediciones en la colección Simoc, en color y toda la cosa. Luego, me parece, no sé si hubo ediciones en pasta dura. Yo tengo pasta blanda de las de Norma. Yo tenía pasta pero dura. Luego, la tuya era pasta dura. Sí. Pero después hubo, ya la más reciente, es una edición integral, son 400 páginas a color. O sea, estas 400 páginas las hizo desde principios de los 80 hasta el 2000 Moebius. Está toda la historia, es el Moebius, el mundo de Edena integral. Y esa la sacó pues recientemente, me parece que esto fue en el 2014, más o menos, 2015, hace como 5 años. Creo. No sé si es todavía más reciente, pero es el cómic que ahorita que estamos publicando esto en el 2022, pues es el que les animamos a conseguir. Sí, creo que esa es la que tenía. O sea, estaba muy buena. ¿Tú tenías el integral? Órale. Sí, el integral. Tenía todo en uno solo. Pues es ese. Sí, gran recomendación. Gran recomendación, Benjamín, muchas gracias. Pues aquí terminamos ¿Cuál sería tu conclusión, Benjamín? Mi conclusión es: compren ese cómic, les va a cambiar la vida. Y también les va a gustar un chingo el arte. Ándale. Es un cómic de autoexploración, no solo de los personajes, sino también de uno mismo al leerlo como lector. Te deja cosas muy bonitas. Como dibujante, pues es el maestro Moebius. Es aprender así cada línea, cómo entintaba. Oye, las caritas que hace Moebius, qué bárbaro, qué bonita pone a Tana. Sí. Esos ojos, cómo los dibujaba, esos ojos así grandotes y expresivos. Puta, yo lo veo y me da así de que, le tengo que aprender esta Moebius, ¿no? La forma de la cara. Sí. Ahorita, fíjate, estoy dibujando un cómic que se llama Unwanted para Dren Productions. Uh-huh. Y tengo ya, voy casi en la página 70, van a ser como 80. Bueno, voy en la página Uh-huh. ¿Cómo hubiera hecho esto Moebius, no? ¿Desde qué ángulo? ¿Cómo lo hubiera aplicado? Y es así. Es como el santo patrono de los dibujantes de cómics, ¿no? Sí, la verdad. Que ves la página en blanco y dices, a ver, por favor, San Moebius, dame inspiración para que queden bonitas mis páginas. Sí, exacto. Creo que me pasa todo el tiempo como... es de mis principales referentes y siempre me pasa que pienso mucho en cómo hubiera hecho esto Moebius. Sí, no, maestrazo. Gran recomendación, Benjamín. ¿Dónde pueden localizarte tus redes sociales? Platícanos. Sí, me pueden encontrar como Benjamín Cobos en Facebook, como Bencob, B-E-N-C-O-B, B de vaca. No, perdón, B de Benjamín. En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Bencob10. Perfecto, Benjamín. Pues ha sido todo, amigos. Y Pollicio nos va a mandar a la música.
Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. Nuestras páginas, pues justo ahí en Facebook, en iTunes, en YouTube y en iVoox nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya lo saben, todo es bienvenido. Las páginas de un servidor, de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández, me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art. En Twitter estoy como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art, donde dejo mis trabajos como autor de historietas. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!